A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Renovados saludos a la gran audiencia de Telesucesos que semana a semana nos sigue para decir las cosas como son. En esta oportunidad con César Ulloa, Cleber Herrera, su servidor Patricio Aro Ayerbe y nuestra invitada Gabriela Alvear, subdirectora de la organización ciudadana Diálogo Diverso, analizaremos los acontecimientos que han generado inusitada violencia en el Ecuador. Una violación grupal, un asesinato delante de toda la ciudadanía y una reacción ciudadana brutal que le pone al Ecuador y a la ciudadanía ecuatoriana también entre la civilización y la barbarie. De esta manera nosotros analizaremos lo sucedido en el país en los últimos momentos y diremos las cosas como son. Gabriela, bienvenida. César, Cleber, bienvenidos. Bueno, yo creo que la discusión es el tipo de sociedad en la cual nosotros nos desenvolvemos. Después de pasar un fin de semana escabroso que ha causado profunda indignación, creo que es importante contextualizar el fenómeno y dar algunos datos con la finalidad de ir aterrizando a lo que nos enfrentamos como ecuatorianos, como ecuatorianas, pero también como habitantes del mundo. Una de las cosas, Patricio, Gabriela, Clever, es que América Latina y el Caribe se ubica en la región con mayor peligrosidad en lo que se refiere a violencia y a violencia de género. En América Latina están 14 de los 25 países más violentos, y entre los más violentos está Salvador, Honduras, México, lo que no quiere decir que lo que ha ocurrido en el Ecuador no hace que nuestra sociedad también tenga unas manifestaciones de violencia y que son bajo todo punto censurables. Sin embargo, es importante decir también que dentro de los índices de violencia que se mide, la estadística determina el número de muertes violentas por cada 100.000 ciudadanos. Ecuador ocupa uno de los puestos realmente de privilegios. Entonces, aparentemente sería uno de los países más seguros. Chile, Uruguay y Ecuador está en esta estadística, pero lo sucedido en la semana pasada realmente deja mucho que desear. Yo creo que genera no solamente preocupación, sino una vergüenza nacional lo sucedido, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que debemos reflexionar en varios hechos. La cobertura mediática por la violencia de estos dos últimos eventos no dejan de lado, por ejemplo, el hecho de que hace pocos días se encuentra el cadáver maniatado de una mujer que fue asesinada por su hermana con un cable de luz eléctrica. No deja de llamar la atención el hecho de que un adolescente, un niño de 12 años, le apuñale a su primo, ¿no es cierto? Capaz que estos eventos no tienen la misma connotación mediática, pero lo que yo creo y lo que quiero dejar en el escenario de la discusión es que hay una violencia generalizada en la sociedad ecuatoriana. Se han ido perdiendo los valores, se han ido perdiendo la solidaridad de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y nos llegamos a cosas como una violación grupal y un asesinato ante la impavidez de la ciudadanía y de las fuerzas del orden que eran las llamadas a impedir eso. Bueno, para quienes conformamos la organización ciudadana Diálogo Diverso, que somos defensores y defensoras de derechos, realmente nos hemos sentido indignados e indignadas por lo que está sucediendo. Lo que dice Cleber, Patricio y César significa que hay causas que generan y consecuencias que devienen de la violencia. Es decir, estamos en todo un entorno de distintas formas de violencias. Por eso hablamos de que las mujeres diversas sufrimos distintas maneras de violencias, pero también hay violencias entre pares, que es el caso de adolescentes con adolescentes,
También hay violencias por otras motivaciones, herencias, problemas internos de familia. Hay violencias causadas por hechos de corrupción también, porque la corrupción es una forma de violencia que genera pobreza también. Y entonces todo lo que ha suscitado de manera dolorosa, lamentable y vergonzosa en estos días ha generado que socialmente empecemos a rechazar lo que implica la violencia. El femicidio, las muertes son la consecuencia gravísima de una violencia que no se ha frenado, que no se ha parado. El Estado, la sociedad y la familia en conjunto tenemos roles y competencias, pero debemos trabajarlas de manera integral para que podamos prevenir la violencia y desde luego, una vez que se comete, sancionar para que esta no quede en la impunidad. Recordemos que en el Ecuador, recién en el año 2014 que se aprueba el Código Orgánico Integral Penal, se introduce el tipo penal del femicidio. Hemos venido con el movimiento de mujeres, con otros colectivos y con hombres también que se han sumado a estas luchas, porque hay que reconocer que hay hombres, como en el caso del Pan Pan, que están sensibles y conmocionados por lo que está sucediendo y que también se suman a luchar porque la vida sea libre de las distintas violencias. Desde luego, las violencias de género son gravísimas, porque estas tienen un sistema, son sistemáticas y tienen un sistema que genera a través de lo que denominamos patriarcal, centrada en la figura masculina androcentrista. Esto quiere decir que no estamos en contra de los hombres ni nada por el estilo, sino que hay todo un sistema que promueve que los hombres puedan mirar, ciertos hombres, no todos, mirar a las mujeres como un objeto, como este esferográfico, y puedan de manera sistemática violentar de manera psicológica, de manera física, moral, política y sexual a un ser humano a tal punto de sentirse totalmente anulada, de sentir sumisión total y de poder entregarse a las manos de un victimario. Ojo, hay un tema tan fundamental para quienes están mirando al Pan Pan, comprender. Las hijas e hijos víctimas en silencio de los femicidios, que a la fecha más o menos las estadísticas dicen que son 111 niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo quedan? ¿En qué estado quedan? ¿Y qué van a reproducir cuando crezcan? Las violencias son temas que el Estado debe tratarlos e involucrarse, y es por eso que hemos dicho que además del tipo penal del femicidio, se hable también del feminicidio, en donde el Estado tiene responsabilidad en que todas sus políticas tengan enfoques de derechos humanos, de derechos de seres vivos y desde luego de género. Bueno, una cosa alarmante, compañeros de panel, es que en Latinoamérica mueren asesinadas más de 9 mujeres al día, según la Organización de Naciones Unidas. Esta cifra, que es una cifra alarmante, por ejemplo, en el caso de Colombia, hace que cada 28 minutos una mujer sea víctima de violencia de género. Pero además, lo más alarmante es que, como Clever había manifestado, que nosotros nos enfrentamos a una más mediatización del morbo. Es decir, miramos en vivo y en directo, en instantáneo, y se viraliza lo que en términos de violencia sucede. La segunda cosa que es más grave es que la más mediatización produce una espectacularización de la violencia. Es decir, se mira la violencia como un espectáculo y todo el mundo parecería que está prácticamente esperando como un capítulo de novela siguiente qué puede suceder al día siguiente. Y se va naturalizando. Y se va naturalizando. Ese es el problema, la naturalización de la violencia. Y la tercera cosa es que es más grave, es que nosotros estamos configurando una sociedad del miedo. Es decir, donde las personas tienen prácticamente pavor de desarrollar cotidianamente cualquier actividad, porque siempre hay una sombra de que algo puede suceder, e incluso las personas dejan de estar seguras ya dentro de su propia casa. Insisto, el Ecuador, aun cuando tenga cifras que todavía no sean alarmantes, sin embargo, los hechos que suceden en América Latina, los hechos que suceden los hechos que han sucedido, hace que no deje de ser alarmante y preocupante, indudablemente, lo que nosotros hemos podido observar el fin de semana.
la mediatización del morbo, acabado de dar esta calificación a la mediatización de una acción de inseguridad que es responsabilidad del Estado, porque la seguridad de los ciudadanos es una responsabilidad del Estado, cae efectivamente en lo que sucede en el país. En el mes de diciembre, en la terminal terrestre de Carcelén, un muchacho venezolano, ojo, un muchacho venezolano fue asesinado por un colombiano con 21 puñaladas delante de todo el mundo y nadie ha dicho nada. La prensa medio sacó una noticia en Crónica Roja, pero no fue mediatizada de la forma como se mediatizó el hecho de Ibarra, por ejemplo. Pero eso no justifica de manera alguna las acciones que están tomando y la ineficiencia del Estado. No se puede acusar a la policía, fue el Estado, y las más altas autoridades del Estado son las que deben responder. La ministra del Interior no podía solamente entregar el pedido de renuncia o la destitución de la gobernadora y del jefe policial. Debía haber ella presentado la renuncia, porque era la responsabilidad exclusiva de la ministra del Interior en el caso de Ibarra concretamente. Yo ahí sí creo que debemos reflexionar un poco el estado actual institucional de la policía. Recordemos lo que pasó el 30 de septiembre del 2010 y cuál ha sido el proceso de acción, digamos, institucional de las autoridades ante la fuerza pública, ante la policía. No nos olvidemos que luego del 30 de septiembre y todo lo que sucedió, un adepto, un simpatizante férreo de la Revolución Ciudadana como José Serrano dirigió por varios años esta institución. A mí me preocupa un hecho más que yo quiero traer a colación. La violación grupal ha causado estupor, rechazo, indignación, repudio total, ¿no es cierto? Sin embargo, mira, estando de acuerdo con eso, el día domingo circula en uno de los periódicos nacionales esta información: 5.859 personas están presas por agresiones sexuales. O sea, la agresión sexual ya debe llamarnos a la reflexión, debe provocar nuestro rechazo, nuestro repudio, porque una mujer está siendo violentada contra su voluntad, contra su fuerza, contra su propia convicción. ¿Y saben cuál es el otro hecho que debe llamarnos a la reflexión? Que de estos 5.859 son 5.825 hombres. En comparación con los 38.500, con la población carcelaria que llega a 38.500, significa que el 15% de esa población carcelaria está presa por violación. O sea, las violaciones en este país son cotidianas, son recurrentes y no nos alarman cuando es espectáculo mediático o de una brutalidad tal que ya es imposible quedarse callados. Bueno, ahora el haber visto que se ciudadanizó el rechazo, más de 20.000 personas marchando a nivel nacional en las calles, padres, madres de familia, jóvenes, hombres, mujeres, diciendo no más a la violencia machista. La causa de la violencia machista es la muerte. La violencia es un círculo que sigue girando y que no hay como ponerle freno siempre y cuando el Estado trabaje. Decimos, si mujeres deciden dejar a su agresor, que también es proveedor económico, ¿cuál es la opción laboral? ¿Cuál es la opción económica que tienen esas mujeres para poder salir adelante como personas y sacar adelante a sus hijos e hijas? Eso es gravísimo. Un femicidio cada 3 días es lo que ocurre. Eso es doloroso. Por eso hoy estoy de negro y estamos de negro, estamos de luto, mientras la impunidad siga campeante. Y mientras la sociedad, porque aquí no solo es responsabilidad del Estado, es de todas y de todos vencer la violencia, vencer estas prácticas en las que utilizan a los seres como si fueran cosas. Y cuando hablamos de seres vivos, hablamos de los animales, hablamos de la naturaleza, hablamos de las personas. Quien violenta a un animal, con seguridad violentará a una persona, a un adulto mayor, a un niño, a una niña. Y ojo, de las estadísticas tenemos que un 7% son niñas entre 0 y 5 años. Hace poco violaron a una bebé de 2 años y la mataron. 9% menores de 18 años, quiere decir que son adolescentes. 66% de las parejas agresoras, de los femicidas, son padres, padrastros, parejas. Y el 16% de estos se suicida.
Es decir, reflexionábamos también en diálogo diverso con un equipo grande y decíamos entre defensoras y defensores, los agresores, quienes agreden, ¿nacen o se hacen? Se hacen, por supuesto. A propósito de estadísticas, es importante, y hay los datos emitidos por las organizaciones con estadísticas reales, y quisiera presentar yo este momento en la pantalla estas estadísticas que reflejan en realidad un inusitado grado de violencia en el país, y no solamente con las mujeres. Eso es lo importante, ha dicho ya Gabriela, con los animales, con las personas, con sus amigos. Hay realmente datos atroces que van a ser presentados en la pantalla para hacer un análisis definitivo sobre ¿qué es lo que está sucediendo en el Ecuador? Ahora, Patricio, a mí me parece que este fenómeno nos invita a no caer fácilmente en la trampa, en el atajo. ¿Esto qué significa? Que se ha querido traspolar un fenómeno de violencia que es repudiable por toda la sociedad a un derecho que es la movilidad, como el tema de la migración. Correcto. Nosotros en el PAN estamos indignados porque la violencia no viene con una etiqueta de nacionalidad o de identidad. El llamado desde esta tribuna, que siempre ha sido una tribuna de reflexión, es para pensar que hay unos lazos de hermandad que no pueden de alguna forma ser eliminados, que pueden ser diluidos por una, yo no diría no solo desorientada manifestación del presidente de la República, sino que lamentablemente se quiere atacar un fenómeno que va configurando una sociedad de violencia y de miedo con una equivocada política pública de Estado. Entonces el llamado es para el respeto a la dignidad de las personas que además no migraron porque era su deseo hacerlo, sino que en un contexto de crisis como es una crisis humanitaria, las personas en movilidad tampoco pueden entrar en un proceso de cacería de brujas, y por eso repudiamos lo que ha sucedido en la ciudad de Ibarra con otros países, donde gente que prácticamente viene a esforzarse diariamente termina siendo maltratada, termina siendo perseguida, cuando lo que nosotros llamamos la atención es a pensar en el tipo de sociedad en la cual vivimos. Diálogo diverso, Clebre, Patricio y César, realizó un pronunciamiento público dirigido al presidente de la República, a las instituciones del Estado, a la comunidad internacional y a la ciudadanía en general, en donde está la comunidad académica, los medios de comunicación, familias, entre otros. Y hemos hecho una distinción sobre lo que implica femicidio, violencia machista y xenofobia. Se pretende invisibilizar estas causas gravísimas de las violencias diversas hacia las mujeres y hacia los seres vivos por un tema de xenofobia. Y desde luego nosotros hemos expresado públicamente el rechazo enfático a las declaraciones del presidente de la República, porque lo que hicieron fue propiciar un caos, promover xenofobia y un aumento de escenarios de violencia, logrando así desvirtuar las demandas de las mujeres diversas, que nosotros decimos que nos respeten y que tenemos un derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestra sexualidad. Aquí quiero recoger una reflexión que hace una de nuestras colegas, que es Silvia Buendía, y ella decía públicamente: ¿qué pasaba si alias Marta, a quien le enviamos todo nuestro abrazo, nuestra solidaridad, y estamos con ella y con todas las Martas del país y de la región y del mundo, quedaba embarazada? Ahorita ella no podía decidir, era víctima de una violación grupal al estilo manada, como sucedió en España, y es por eso que pedimos que en Ecuador no puede haber impunidad como hubo en España. Eso no puede pasar aquí, porque además de la justicia, a quien también exhortamos y exigimos tanto a la justicia como al gobierno nacional para que rectifiquen las políticas. Uno, sin propiciar xenofobia y que no utilicen esta atrocidad tan grave, este hecho, para invisibilizar las demandas desde los colectivos de defensas de derechos y quienes desde las mujeres estamos diciendo tenemos el derecho a decidir en el caso de violación. Esos temas son temas de país que hay que tratarlos y que hay que estar a la altura del siglo XXI. Hemos dicho públicamente en el manifiesto que parecerían hordas al estilo medieval persiguiendo a seres humanos. Eso, como ustedes bien lo dijeron, Patricio, al inicio, provoca una vergüenza al Ecuador, y la ciudad y la provincia de Imbabura debe reflexionar sobre la importancia de acogernos entre la diversidad. La diversidad es lo que está
en boga en el siglo XXI, el derecho a la movilidad humana, a acogernos a cumplir derechos y también deberes, desde luego. El comunicado del presidente de la República al que se hace referencia es precisamente el que exacerbó esa reacción xenófoba en la ciudad de Ibarra, y eso es lo lamentable. También la actitud de la policía debe ser analizada y cuestionada, porque no era simplemente porque ellos no tuvieron la voluntad. La policía está siendo perseguida, desorganizada, y también no tiene los recursos. 50,000 policías, ¿cuántos de esos están armados? Me pregunto yo. ¿Cuál es el entrenamiento que tienen? ¿Cuál es la capacidad? ¿Cuáles son los recursos que disponen? Hemos visto las imágenes, habían por lo menos alrededor de 10 policías, de los cuales 3 apuntaban con sus armas al presunto asesino. Y de eso, ¿cuántos estaban con municiones? O sea, quiere decir que los 7 posiblemente no estaban armados. Y de esas pistolas, ¿cuántas en realidad tenían munición? Se necesita una reingeniería profunda. Hay un gabinete sectorial de seguridad presidida por el ministro de la Defensa. Y hasta ahora ese gabinete no se ha pronunciado sobre estos hechos de violencia tan repudiables por la ciudadanía. Yo quiero dudar el día de hoy de la ingenuidad del equipo asesor del presidente Moreno. Aquellos que redactaron ese manifiesto no tienen nada de ingenuos, discúlpenme. Claro. O sea, ahí hubo una clara intencionalidad, y las personas que hicieron ese manifiesto deben ser juzgadas. Claro. Por todo lo que aconteció y por todo lo que sigue aconteciendo en un escenario complejo para el país. Sumamente complejo. Dirán que estoy especulando, dirán que hay mala intención, mala fe en mi comentario. Pero además yo creería que no hay mala fe, porque se incitó públicamente al odio, a la xenofobia. Eso es, la xenofobia. Se distrajo la atención de la ciudadanía y se incitó. Siendo servidores públicos, cuando hay una normativa constitucional y específica que reglamenta, cuando estamos desde el servicio público, lo que debemos y lo que no debemos hacer. Así es que estamos respaldando el criterio de Clever, porque hubo una incitación al odio, a la xenofobia, poner aviones a disposición para que se regresen. Nos solidarizamos también con el pueblo venezolano, que hoy en día está dando muestras una vez más de dignidad y de querer retornar a la democracia. Yo solo quisiera agregar un par de elementos. Se quiere transformar un problema estructural en un tema coyuntural. Correcto. Y la segunda cosa es que las declaraciones de los servidores públicos van en contra de los deseos, incluso normados en la Constitución de la Integración Latinoamericana, de la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas y todo lo que significa la convivencia del ciudadano cosmopolita. Por lo tanto, yo creo que el gobierno no solo debe rectificar, sino expresar unas disculpas públicas, porque está contraviniendo lo que nuestra Carta Constitucional establece. Mientras nos quieren convencer de que cuando no haya venezolanos habrá paz y tranquilidad, nos están queriendo privatizar las empresas estratégicas del Estado. CNT y el CNT. Oficialmente también ha dicho el gobierno que Venezuela estaría reeditando la migración de los marielitos de Cuba de 1980. Dicen que están mandando los delincuentes. En efecto, es probable que eso suceda. En el asesino de Diana en la ciudad de Ibarra tenía antecedentes penales, 3 detenciones por violación, por violencia, todas con estas características y este perfil. Entonces, es posible que eso esté sucediendo, pero el Ecuador debe tomar medidas y acciones dentro del marco internacional, sobre todo del respeto de los derechos humanos y del derecho de los ciudadanos del mundo. Se abrió la ciudadanía universal en el país y eso definitivamente no ha dado resultado. De esta manera, con Gabriela Alvear, subdirectora de Diálogo Diverso, con César Ulloa, Clever Herrera y su servidor Patricio Aro, sobre los temas de violencia inusitada que se están desarrollando en el país, hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son,
Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.